Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco sobre la democracia, más concretamente. Ya hablamos de la democracia, explicamos más o menos cómo es, cómo funciona, hablamos de la democracia, o sea, el capitalismo versus el comunismo. Vamos a hablar un poco de la democracia, más que de un sistema económico, vamos a hablar de un sistema político. ¿Y qué tenemos que decir de la democracia? Bueno, la democracia surgió... ¿Se acuerdan que hablamos de cómo surgían los imperios? Los imperios surgían por humillación. Bueno, la democracia surgió por humillación, también, increíblemente. Surgió, bueno, la democracia resurgió varias veces, digamos. Surgió en la época de los griegos, después caímos en el oscurantismo, después volvió a resurgir. Los romanos tenían cierto grado de democracia, los griegos tenían cierto grado de democracia, y en otros momentos y en otros lugares del mundo también hubo cierto grado de democracia. La democracia, que podríamos llamar moderna, surge de la Revolución Francesa. Y en Francia, ¿qué había? Había una monarquía férrea, una monarquía cabeza hueca, digamos, por decirlo de alguna forma bien explicativa. La monarquía, ¿qué hacía? Se abusaba de la gente, como hace siempre, se abusaba de la gente. Hay que destacar dos clases de abusos. Una cosa es el abuso de los zares hacia el pueblo, y otra cosa es el abuso de los reyes franceses hacia el pueblo. ¿Por qué? Vamos a aclararlo porque quizás se confunde pensando que es lo mismo y no es así. En un momento determinado de la historia se inventó el ferrocarril, ¿sí? Entonces los zares de Rusia vieron cómo se estaban quedando tecnológicamente atrás. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un ferrocarril que cruce todo el país. El país es Rusia, o sea, el país más grande del mundo y más largo y más extenso y más difícil, que está lleno de pantanos, montañas, valles, ríos, selva, nieve, hielo, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? El zar, con muy buena visión de futuro, puso todo el empeño de su pueblo en construir el transiberiano, sería, ¿no? O más conocido, el recorrido total se llamaría el Expreso del Oriente, que arranca en Europa y termina en China, básicamente, para que se dé una idea lo largo que es. Y claro, las condiciones de trabajo en esa época y en esos lugares eran durísimas, durísimas. Y ese proyecto consumió una inmensa cantidad de recursos del país y sumió al país en la pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Al estar en la pobreza, los bolcheviques encontraron caldo de cultivo para sus ideas, y derrocaron a la monarquía zarista. Digamos, el zar no estaba tan equivocado en hacer lo que hacía. Lo que pasa es que lo hizo de una forma demasiado exagerada y demasiado brutal. Si lo hubiera hecho quizás con un poco más de respeto por las personas, quizás hubiera tenido más éxito. Ahora, ¿qué pasaba? En Francia no era así, no había ningún proyecto de gran envergadura, no había nada para hacer. Estaba siempre la típica rivalidad con los ingleses, pero nada más. ¿Y qué pasaba? El pueblo pasaba mucha hambre. De ahí viene la famosa frase de María Antonieta. Ustedes fíjense, la frase de María Antonieta grafica perfectamente. Me parece que el helicóptero viene a buscar al presidente. A ver si lo podemos ver. Bueno, se me perdió entre la selva de
el helicóptero presidencial. Bueno, otro día nos vamos a parar ahí, lo vamos a ver con más claridad. Bueno, estaba explicando que en Francia no había ningún proyecto de gran envergadura, ni ninguna cosa como para decir, bueno, vale la pena el sufrimiento del pueblo. No. La frase de María Antonieta lo grafica perfectamente. Había un montón de gente protestando frente al Louvre. El Louvre en ese tiempo no era un museo, era el Palacio de Gobierno. Y estaba María Antonieta por la ventana mirando y le pregunta a un consejero, ¿por qué grita esa gente? Y el consejero, no sabía qué decirle, le dijo, quieren pan. Y María Antonieta dijo, bueno, si no hay pan, que le den tortas. O sea, como que no tenía ni la más pálida idea de lo que estaba pasando en el pueblo. Bueno, María Antonieta. Y así fue como perdieron toda la cabeza, porque vino la revolución y no quedó ni uno, ni uno. Es más, todavía hay un par ahí de monarcas franceses que quieren volver a la época de la monarquía, lógicamente. Porque alegan tener sangre real y tener derechos y qué sé yo. Bueno, creo que por ahora eso no va a ocurrir. Y bueno, ese es el tema con el tema del que estamos hablando. Bueno, y ahí está, es el helicóptero que no sé si será presidencial o no. No interesa demasiado en este momento. Bueno, estamos hablando de la monarquía y de María Antonieta. Y de eso fue lo que provocó, en síntesis, la Revolución Francesa. La gente se puso como loca, fueron ahí, destruyeron el símbolo más importante de la maldad de la monarquía, que era la Bastilla. La Bastilla era el lugar más temido de los franceses. Te mandaban a la Bastilla y lo más probable es que salías hecho fiambre. Bueno, hay historias tremendas. El Conde de Montecristo, por ejemplo, es una historia tremenda de esa época. Bueno, la cuestión es que de ahí surge la democracia moderna. La democracia moderna, con su formato más o menos actual, al principio era medio experimental, después se fue asentando. 3 poderes. El poder más inmediato, que sería el ejecutivo, que es el que toma las decisiones más rápidas. El poder legislativo, que es el que hace la constitución y las leyes. Y por último, el poder judicial, que es el que decide. Es decir, ¿qué pasa? La constitución y las leyes son cosas estáticas y no se aplican siempre de forma correcta a todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que hace el poder judicial? El poder judicial tiene una frase que es muy típica, que dice así: la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Es decir, la Constitución puede decir que es blanco, pero si los jueces deciden que es negro, y se terminó. Y ese sistema debería funcionar bien si no hay corrupción. Si hay corrupción, funciona para el culo. Bien, de ahí viene la democracia moderna. Ahora, ¿qué pasa? A no todo el mundo le gusta la democracia. La democracia le puede gustar mucho al pueblo, pero los que tienen esa manía, que hay muchos hay, siempre están, los que tienen esa manía monárquica, por decirlo de alguna manera, están siempre pensando la forma de que parezca que hay democracia, es decir, que parezca que el pueblo vive en democracia, que parezca que se le da a elegir, que parezca que eligen, que parezca, pero sin que sea así, sin que sea así. Bueno, hay varias formas, muchas formas. Un día vamos a hacer todo un documental acerca de eso. Hoy solamente vamos a mencionar un par. Una de las formas es sacarle opciones. Sacarle opciones. Es decir, que se puedan presentar a las elecciones solamente aquellos políticos que son extorsionables. ¿Cuándo un político es extorsionable? Bueno, muy fácil. No cuando es poderoso y ya llegó, sino antes. El poder central se tiene que asegurar de que el político que llega al gobierno sea extorsionable. Y para que sea extorsionable tiene que tener algún esqueleto en el placar. Lo que se llama tener un esqueleto, un muerto en el placar, un esqueleto en el placar. Es decir, que cuando todavía no sos poderoso, ni sos conocido, ni existís en la política, para ingresar a la política tenés que haber hecho algo malo. Tenés que haberte mandado alguna cagada. Tenés que ser fácilmente extorsionable. Después de que tenés un muerto en el placar, ellos te permiten, con esa información y con los medios de comunicación, te permiten llegar más lejos o menos lejos.
te van modulando la ambición política, ¿eh? Y si vos llegás a pactos correctos y prometés las cosas correctas a las personas correctas, probablemente avances en la política, y si no lo haces, no vas a ningún lado, ¿eh? Porque como tienen los medios de comunicación, como digo siempre, Milagro Salas. Milagro Salas le ponen una lupa gigante en las cosas malas de Milagro Salas y la gente dice, no voy a votar por Milagro Salas. ¿Entendés? Digo Milagro Salas por decir cualquiera, no es que yo tenga una tendencia política ni favorezca a Milagro Salas ni menos, ni más ni menos. Pero el tema es así se maneja. Esa es una de las formas de manejar. Digamos, asegurarse de que el político tenga algún muerto en el placar. Algún muerto en el placar. Y bueno, un día vamos a hablar bien de cómo se llega a ser un político exitoso, ya sea por ser alguien famoso, un deportista, un actor de cine, qué sé yo, Ronald Reagan, por ejemplo, o Arnold Schwarzenegger, o algo así, o por mérito político, por ejemplo, Juan Domingo Perón, no sé, Irigoyen, políticos así de casta que llegaron luchándola desde abajo. Así que, bueno, amigos, el tema es así. Y hay otras formas de manipular la democracia, porque la democracia, ya les digo, a ciertas castas, autodenominadas castas superiores, no les gusta la democracia. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que salga favorecido un candidato que a ellos no les conviene? Porque en definitiva todo es negocio y todo es dinero y todo es poder y gloria. Manipulando, por ejemplo, las elecciones, ya sea por fraude o por, digamos, el voto electrónico, que es lo que quieren imponer ahora, en donde cada vez es más fácil manipular, porque en una sala de cómputo cambias un porcentaje por otro y listo, y ya está. O programás a las computadoras de antemano para que favorezcan más a uno que a otro, sabiendo más o menos los márgenes que se manejan de antemano, de las encuestas anteriores, y ya está. ¿Y qué pasa? Vos, para auditar las máquinas de voto electrónico, tendrías que hacerlo juntando varias máquinas al azar, que realmente se iban a usar en la elección, y hacerlo exactamente en el momento de la elección. Porque las máquinas, no se olviden que son inteligentes. Los sistemas son cada vez más inteligentes y tienen fecha y hora, y tienen reloj interno. Por más que estén apagadas, el reloj sigue funcionando. Entonces, manipulando eso, se puede lograr que el porcentaje salga el que uno quiere, digamos, o el que uno le instruyó a los robots o a las máquinas o a las computadoras para que salga como resultado. Y bueno, y no se quiere que se auditen, o sea, no te permiten auditar las máquinas. Porque no es que puedo traer a mi amigo hacker a que me audite, me decompile un programa que está corriendo en la RAM de un sistema de cómputo, para ver qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo. No se olviden lo que dijimos en el videito sobre las civilizaciones robóticas, que una máquina o una computadora puede delinquir y después ser programada para olvidarse que delinquió, y de ser una mala computadora se vuelve buena. Se vuelve buena permanentemente y se olvida de los pecados o de los crímenes que cometió. Hay una serie buenísima de dibujitos animados japoneses, como siempre, que se llama Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es lo más. Además de que cada escena es una cosa exquisita de arte y sonido y de dibujo y de todo lo que se puedan imaginar. Además de eso, la temática es interesantísima y muy profunda y muy actual. Si bien que es una serie que ya tiene varios años, y ahora creo que hicieron una película que vieron los yankees, arruinan todas las cosas buenas del mundo, las arruinan con sus series y sus películas horribles. Vamos a ver qué tan buena es, después le comenté en su momento. Bueno, estas son solamente dos de las formas en donde las autodenominadas castas superiores se dedican a estropear el rumbo de la democracia. Así clarito y simple. Y bueno, es así de claro. Bueno, amigos, no lo quiero hacer tampoco demasiado largo. Seguimos con estos videitos de forma de gobierno y espero que se suscriban, le den like, compartan, comenten. Como siempre, les mando un gran abrazo y espero que den más reflexiones. Estoy recibiendo muy pocas reflexiones sobre esto y son temas muy importantes. Les mando un gran abrazo.